al Zoom, al Facebook. Ya estamos. Bien, mi hermano Brian, ¿me escuchas? Sí. Entonces vamos, por favor, al libro del Apocalipsis. ¿Me dices en qué página nos hemos quedado, por favor, mi hermano Brian? Ya le veo. ¿O qué cosa es lo último que hemos nosotros escrito? Apocalipsis 1:4, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Muy bien. Y de allí se explicó lo que soy. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Estamos en el Facebook, si quieres abrir tus redes sociales y entrar a mi canal para que salgas en vivo también. Voy a sacar esta clase en las redes sociales para poder motivar, mi hermano Brian, muchos que para la gloria del Señor nos ven para que ellos también puedan estudiar.
bien. Habíamos escrito el capítulo 1, versículo 4b, del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso habíamos escrito en el libro y también habíamos puesto que es y que era y que ha de venir y que en el Antiguo Testamento es la expresión yo soy. ¿Tenemos eso? Amén. Muy bien. ¿Habíamos escrito de los 7 espíritus que están delante de su trono o todavía? No. Creo que todavía. No, esa no. Ok, entonces vamos a orar para comenzar. Ya. Amado Dios mío, amado Padre Celestial, Padre de la gloria. Señor Dios Todopoderoso, eterno Creador de los cielos y de la tierra. Es un privilegio muy grande poder estar en tu presencia a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Reconocemos primeramente, Padre, que la única manera de acercarnos a ti es a través de tu Hijo eterno que vino al mundo de los hombres revestido de humanidad. Gracias, poderoso Dios, porque nos permites conocer el libro por antonomasia, el libro de los libros. Tu revelación escrita, la única revelación de cuál el hombre tiene para conocerte y conocer el propósito de cada uno de nosotros aquí en este mundo y en la eternidad también. Te damos gracias por este tiempo, por este privilegio que nos das. Te adoramos y exaltamos tu nombre y te pido que nos ayudes a tener el entendimiento en la escatología bíblica. Tenemos al maestro, al pastor de la iglesia, que es la tercera persona de la Trinidad, tu bendito y hermoso Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, te ruego que sea para tu gloria, y mientras que el profesor está aquí enseñando a este joven siervo, Dios mío, al cual tú estás capacitando para el servicio en la juventud, Padre, me haga tan pequeño que solamente el nombre de Cristo sea glorificado en este lugar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano. Vamos a escribir en rojo la parte de abajo y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Con rojo lo hacemos y abajo ponemos: este es el Espíritu de Dios este es el Espíritu de Dios en sus múltiples manifestaciones, en sus múltiples manifestaciones Amén. de su perfección y plenitud. De su perfección y plenitud. Muy bien. Ten la gentileza de abrir la Escritura Sagrada en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, capítulo 1,
versículo 4, por favor. Amén. Capítulo 1, versículo 4, y vamos a leer la palabra de Dios honrando al único Dios vivo y verdadero, al Dios trinitario. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y hay que leerlo despacio. Léeme, por favor, ese versículo bíblico. Amén. ¿Cuál es la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, acabas de leer un versículo que tiene mucha doctrina bíblica. Dice Juan se presenta como el autor humano, como el agiógrafo de lo cual Dios utiliza para poder escribir el último libro de la Biblia, del cual se cierra el canon de las escrituras bíblicas. Recuerda lo que te he enseñado desde el comienzo que comenzaste a estudiar aquí en la escuela. Te he enseñado de que nadie puede agregar ni quitar de lo que está escrito en la Biblia. Y eso es algo que debes de tenerlo, mi hermano Brian, presente. No es el gran predicador, no es el gran pastor, no. Solamente es un gran Dios a través de un siervo inútil. Y digo inútil porque la única manera de poder exponer la palabra de Dios es dependiendo totalmente de Dios y por supuesto que es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo que Juan se presenta de una manera magistral, como lo hacían antiguamente. Mira, antiguamente primeramente ponían el nombre de la persona que iba a escribir la carta. En este caso sería Juan. Y él dice, yo, Juan, en pronombre personal, yo, Juan, vuestro hermano. Mira qué interesante, mi hermano Brian. Ah, no, yo, Juan, sí, a las 7 iglesias que están en Asia. Él está saludando, una salutación a las 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor. Estas 7 iglesias ya las hemos estudiado al comienzo, habíamos estudiado el versículo 11 y habíamos hablado que estas 7 iglesias, ¿te acuerdas? Era la de Efeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y de la Odisea. Y de ahí él hace un saludo que se saludaba en la antigüedad y Pablo también saludaba así. Gracia, que en el hebreo es charis, y paz, que en el hebreo es shalom. Acá vemos el saludo griego y el saludo hebreo. Recordemos también algo extraordinario, que este saludo griego, charis, está haciendo hincapié a ese regalo inmerecido que nosotros tenemos al ser hijos de Dios. Ese perdón, esa misericordia de Dios derramada a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este saludo hebreo, shalom, es un saludo muy profundo. Hoy en día la mayoría dice la paz, pero no entienden la profundidad de este shalom, este saludo hebreo, de lo cual los judíos se saludaban entre ellos deseando realmente que el Altísimo, que el Eterno traiga paz en el ser integral, en el espíritu, en el alma y aún en el cuerpo de aquellos judíos que en la antigüedad se saludaban. Para nosotros hoy en día, este shalom
sería Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo, hermano, es suficiente en nuestras vidas. Cristo nos da como príncipe de paz, que es Él, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. De ahí hemos estudiado lo que significa el que es, el que era y el que ha de venir. Estamos hablando ahí directamente, mi hermano, de la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. No olvidemos que nosotros estamos siempre estudiando a un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, recordemos algo que es muy importante, mi hermano Brian. Dios en su esencia es una sola persona y en la esencia Dios tiene los atributos o las perfecciones divinas. Y estas perfecciones divinas son manifestadas en las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses, porque hay un sistema filosófico, herético, diabólico, que se llama el triteísmo. Ellos dicen que son tres dioses. Eso va totalmente en contra de la palabra de Dios. Es un solo Dios en tres personas. Son individuales, pero no son independientes. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre recalcar. Dios el Padre es omnipotente. Dios el Hijo es omnipotente. Dios el Espíritu Santo es omnipotente. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, que estamos estudiando el libro del Apocalipsis, cuando nosotros leemos el capítulo 1, versículo 4, y dice, del que es y que era y que ha de venir, se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. Amén. La segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando acá, mi hermano Brian, y a todos los que nos ven en diferentes naciones, nuestro hermano Michael Bader de Sevilla, España. Un shalom, que la paz del Señor esté con usted, mi hermano. Mira qué lindo. También nuestra hermana Yasmine Vaca, que está también en vivo, saludándonos. La segunda persona de la Trinidad. Mira esto, estamos hablando del Mesías. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento, mira, a él en el hebreo se le conoce como el Mashiach. Mashiach significa ungido. Y en el Nuevo Testamento, el Mesías, el Mashiach, el ungido, es Cristo. En el griego es Christos. También significa ungido. También saludamos a la hermana Rosemary de la Ciudad de México. Entonces, un Mesías prometido en el Antiguo Testamento, un Mesías, dos venidas, un Mesías, dos venidas. La primera venida como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y la segunda venida como león de la tribu de Judá. La segunda venida como el león de la tribu de Judá. Esto es algo importante, mi hermano Brian, y todos los que nos ven en diferentes naciones del mundo,
que nosotros debemos de entender claramente la cristología bíblica. La cristología bíblica es una doctrina escritural que nos enseña sobre la persona de Cristo en los 66 libros de la Biblia, que son la biblioteca divina. Y saludamos también a la hermana Lorena de Muro. Entonces, un Mesías, dos venidas. La primera como Cordero de Dios. Cuando Él vino como Cordero de Dios, Él vino para morir por los pecados de la humanidad. Pero ¿quiénes son los que se salvan? Se salvan, mi hermano Brian, todos aquellos que creen en Cristo. Hay que tener cuidado, porque hay una herejía que dice de que Dios ha escogido a algunos para salvación y a otros para condenación. Eso no está escrito en la Biblia de esa manera. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos que la salvación potencialmente es universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la salvación, hermano Brian, es universal, pero se salvan todos los que creen. Ahí estamos hablando que la salvación virtualmente es para todos aquellos que en él creen. Nos estamos gozando en esta enseñanza. Léeme entonces nuevamente el capítulo 1, versículo 4 del libro del Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando en vivo a través de la Escuela de Teología Bíblica desde Ambato, Ecuador. Amén. Salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a ver los 7 espíritus que están delante de su trono. Te voy a seguir dictando, punto aparte. Con negro, esta presentación también aparece y nos vamos a ir rápidamente, pero lo vas a escribir, yo te lo voy a dictar, al libro del Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. Capítulo 11, por favor, versículo 1 y 2. Y todos los que nos están viendo en vivo, pues agarren su Biblia. Estamos estudiando escatología. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Saludamos a nuestra hermana Jennifer Luna y también a su querido esposo Richard. Recordando a la hermana Jennifer que este sábado tenemos el bautismo en agua y que los estamos esperando. El viernes ya tienen que estar aquí en la ciudad de Ambato. El libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, nos va a responder a la pregunta que se formula cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Voy a poner acá, en la parte de acá, esperemos que puedan ver ahí por la televisión. Voy a poner acá Apocalipsis. Apocalipsis, ustedes pueden abrir la Biblia, por favor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4b, habla de 7 espíritus. Habla de 7 espíritus. Y de ahí vamos a ver cuáles son estos 7 espíritus que nos está hablando el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, después vamos a abrir
el libro del profeta Isaías. Vamos a encontrar la respuesta ahí. El libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Y vamos, entonces, te voy a dictar para que lo puedas escribir, mi hermano Brian. El Amén. profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del trono, dice Isaías. Saldrá una vara del trono de Isaías. Toma, y un vástago retoñará de sus raíces. Y un vástago retoñará de sus raíces. De ahí nos vamos al versículo 2. Amén. Dice, reposa y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, toma, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Repito, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, coma, espíritu de consejo y de poder, espíritu de consejo y de poder, coma, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ahora, por favor, me vas a leer despacio el versículo 1 y 2 para explicarte y darte la comparación con el Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, que nos enseña claramente los 7 espíritus de Jehová. Te había dicho que estos 7 espíritus que nos enseña Juan, el autor humano, que está siendo el haiógrafo sagrado, el escritor inspirado por la tercera persona de la Trinidad, en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, versículo parte B, habla de los 7 espíritus de Jehová. Déjame decirte algo, es el mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en 7 manifestaciones. Y nos los enseña el profeta Isaías. Léeme, por favor, el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Amén. Es reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí Y un ratito para enseñarte lo que está expresando acá. Cuando dice tronco o raíces o vástago, se está refiriendo que a través de Isaí, mi hermano Brian, es el padre del rey David. Y a través de David es donde viene el Mesías, es donde viene María. Y recuerde usted que la tercera persona de la Trinidad, el amado Espíritu Santo,
hace un milagro, viene de una manera maravillosa, soberana, y pone el esperma con el cromosoma Y dentro del vientre de María. Acá se está refiriendo cuando dice saldrá una vara del tronco de Isaí. Se está refiriendo del linaje, de la descendencia de Isaí, padre de David y toda la línea de genealógica que venía hasta que nace el Mesías. Sigue, por favor. Vamos a escribir acá. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Un Espíritu ratito. de Vamos a escribir los 7 espíritus. El espíritu de Jehová. ¿Qué más? espíritu de sabiduría y de inteligencia. David, despacio. Los estoy escribiendo en la pizarra. Primero es el espíritu de Jehová y sabiduría. ¿Qué más? Inteligencia. Inteligencia. 4. Espíritu de conocimiento. Conocimiento. 5. Espíritu de temor de Jehová. 6. Estás No, leyendo ya le mal. salté, me salté. Estás leyendo mal. Estás distraído. Escúchame bien. Retoñará de sus raíces y reposará el espíritu de Jehová. Ese es 1. Espíritu de sabiduría es 2. Espíritu de inteligencia es 3. Aquí está, espíritu de inteligencia. Acá viene el espíritu de consejo. Espíritu de consejo y de temor a Jehová. Ese es otro, temor a Jehová. Espíritu de poder también falta. Espíritu de poder. Ahí está. Ahí están las 7 manifestaciones, mi hermano Brian y todos aquellos que nos ven por la televisión. Ahí están las 7 manifestaciones del Espíritu Santo revelado en el libro del profeta Isaías. Capítulo 11, versículo 1. Perfecto. Abajo, por favor, escribe. Con negro. El número 7 en la numerología bíblica expresa plenitud o perfección. Quiero enseñarte algo ahora. Escúchame, mi hermano Brian. Cuando nosotros estudiamos la escritura sagrada, nosotros vamos a aprender, acá lo voy a escribir, que vamos a encontrar numerología bíblica. Numerología bíblica. La numerología bíblica está descrita, expresada en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos aprender de la numerología bíblica. Por ejemplo, el número 7 expresa perfección o plenitud. Cuando hablamos de 7 iglesias, por ejemplo, en la numerología bíblica expresa la plenitud del conjunto de las iglesias que comienzan desde el capítulo 2 del libro
del libro de los Hechos en la fiesta de Pentecostés y la iglesia termina el día del arrebatamiento. Estas 7 iglesias que el Señor Jesucristo nombra que se encuentran en Asia Menor, estas 7 iglesias tienen todo el mover de las iglesias desde su fundación, desde su inicio hasta el final de la iglesia en la tierra. Número 7, en la numerología bíblica. Pero ahora te voy a decir algo. Hay que tener cuidado, porque los judíos practican lo que es la gematría. La gematría no es la numerología bíblica, sino la gematría es un uso práctico del alfabeto hebreo en la numerología de ellos. Eso también se practica en la cábala. Nosotros no practicamos eso, no enseñamos eso como una enseñanza doctrinal, pero sí la numerología bíblica sí forma parte de la escritura sagrada, porque por ejemplo el número 3 en la numerología bíblica expresa revelación y también expresa victoria. Pero no estamos en la enseñanza hoy en día de la numerología bíblica. Muy bien. Ahora vamos, por favor, a continuar escribiendo el versículo 5. Ya hemos terminado con el versículo 4 y nos vamos ahora con el versículo 5. Estamos estudiando el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo, tengo de unos 250. el testigo fiel, Vecino de 3. coma, el primogénito de los muertos, el primogénito de los muertos, coma, y del soberano de los reyes de la tierra. Punto seguido. Y del soberano de los reyes de la tierra. Punto seguido. Al que nos amó, coma, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando termines, por favor, me lees el versículo 5. Amén. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, este versículo lo vamos a escudriñar, lo vamos a estudiar. Mira lo que dice. Y de Jesucristo. Vamos a escribir acá el nombre Jesucristo. 250. Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos las doctrinas bíblicas, mi hermano, nosotros vamos a aprender los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Porque Dios se ha revelado, mira qué importante, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero en este caso, que estamos estudiando el Apocalipsis, capítulo 1, voy a poner acá para nuestros amigos que
están viendo, estamos estudiando escatología, estamos en la escuela de teología bíblica, en las clases personalizadas, pero queremos compartir con usted un extracto de la enseñanza, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice, y de Jesucristo, dice el testigo fiel. Vamos a ver este nombre precioso, Jesucristo. Acá vemos dos nombres que están unidos. Uno sería Jesús, ¿y cuál sería el otro, hermano? Brian. El otro sería Cristo. Cristo. Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios. Escúchame bien. En los 4 evangelios aparece el nombre Jesús. 612 veces. Ahora, el nombre Jesús es el nombre que Dios mismo se puso desde su nacimiento hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerda que el Padre mandó a un ángel para que le pusieran el nombre a su Hijo eterno. Estamos hablando, cuando hablamos de su Hijo eterno que iba a nacer en el vientre de María, estamos hablando teológicamente de la unión hipostática, de la unión de lo divino con lo humano. Lo que nosotros conocemos como la encarnación de Cristo. Ahora, el Padre envía un ángel para que le pongan el nombre a su hijo, y su hijo se va a llamar Jesús. Jesús es el nombre de su nacimiento hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso, Brian, que el nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios. Pero a partir del libro de Hechos de los Apóstoles hacia adelante, el nombre Jesús mengua y florece el nombre Cristo. El nombre Cristo, que significa ungido. Ungido. Entonces, estamos viendo que Jesucristo, el testigo fiel, que aparece claramente, que aparece, miren, en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Qué interesante. Capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Acá, el apóstol Juan, el que recibió la revelación del Apocalipsis, nos está enseñando, mira qué interesante, que el Cristo resucitado, aquel que se le presenta a Juan en la isla de Patmos en el año 96 después de Cristo, ahí en el mar Egeo había una isla llamada Patmos, y el emperador Domiciano hizo una cárcel rocosa, una cárcel abstracta. Me refiero que era una cárcel con tierra seca, estéril, que ahí iban las lacras sociales, y muchos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva fueron desterrados ahí. Uno de ellos fue el último apóstol escribiente, porque no hay apóstoles el día de hoy. El último apóstol que formó el colegio apostólico del Señor Jesucristo se llamó Pablo. Y el último apóstol que escribió la Biblia fue Juan, que fue el instrumento de Dios a través del Espíritu Santo para escribir el Apocalipsis. Después ya no hay más apóstoles,
Todos los apóstoles de ahora son del diablo. Son mentirosos, hijos de Satanás, que se creen con títulos autopromocionados para sentirse mejor que otros. Hay que alejarse de esas congregaciones y buscar una iglesia donde se predique la teología sana. Ahora, Juan nos está revelando que el Jesús que murió en la cruz del Calvario resucitó de entre los muertos y que ahora se le revela a Juan, mira, con el cuerpo glorificado, con el cuerpo de resurrección. Vamos a continuar entonces con el versículo 5 del Apocalipsis. Vamos a leerlo. Y de Jesucristo dice, el testigo fiel. El testigo fiel. Oye, hermano, lo más hermoso es estudiar la Biblia. Cuando usted no estudia la Biblia, es que usted está lejos de Dios. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, es que usted no ha nacido de nuevo. Todo aquel que nazca de nuevo tiene que amar lo que Jesús a los 12 años le dijo a José y María. En los negocios de mi Padre es necesario que esté. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Estamos estudiando escatología bíblica y estamos viendo un título para Jesucristo. ¿Puedes leerme nuevamente ese versículo? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Mira todos los títulos que Juan nos da sobre Jesús. Primeramente, el testigo fiel. De ahí el primogénito de los muertos. ¿Cuál más sigue? El soberano. Soberano de los reyes. De los reyes de la tierra. Soberano De los de los reyes. reyes. Oiga, mira, gózate, Brian. Mira quién es tu Cristo. Tu Cristo es Dios. Aleluya. ¿Cómo es posible que haya gente como las sectas, estas sectas llamadas los testigos de los sábados, esos que tocan la puerta, que niegan que Jesús es Dios? Solamente el versículo 5 del Apocalipsis capítulo 1 nos muestra que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Eso significa de que no hay hombre que pueda ser soberano, porque el único soberano es Dios. Acá nos está mostrando un título de lo cual se va a poner en obra en la segunda venida, cuando el Mesías venga por segunda vez como el león de la tribu de Judá. Y él va a venir, ¿y qué va a hacer? Él va a destruir a sus enemigos. Se va a cumplir el salmo profético del Salmo 110. Y pondré a tus enemigos bajo los pies del estrado, bajo los pies del Cordero. Jehová, en la persona de Jesucristo, va a venir por segunda vez, va a destruir a sus enemigos, lo que se llama Armagedón. Y de ahí va a implantar el reino milenial, un reino de 1000 años descrito en el Apocalipsis capítulo 20. Entonces, Jesucristo es el testigo fiel. Te voy a dictar en negro, por favor, puedes poner el testigo fiel y abajo 2 puntos aparte en rojo. Juan capítulo 18, versículo 37. Juan capítulo 18, versículo 37.
Le dijo entonces Pilato. Le dijo entonces Pilato. 2 puntos seguidos. Abres una pregunta. Luego, coma, y viene una pregunta y le dice, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? Le dice. Cierras la pregunta. Respondió Jesús, 2 puntos seguidos. Tú dices que yo soy rey. Punto seguido. Yo para esto he nacido. Yo para esto he nacido, coma. Y para esto he venido al mundo. Coma. Para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Punto seguido. Amén. Todo aquel que es de la verdad, coma, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, coma, oye mi voz. Ahora, quiero explicarte la conexión que hay aquí. La conexión que tenemos aquí. ¿Qué conexión, pastor? El Apocalipsis capítulo 5 nos da una conexión sobre el título testigo fiel en Juan 18:37. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos está hablando mi hermano Brian, nos está hablando de qué? De que Jesucristo es el testigo fiel. ¿El testigo fiel de qué? Primeramente, el testigo fiel de Dios. El testigo fiel de que existe una eternidad. De que existe el camino para llegar a esa eternidad. Jesucristo es el testigo fiel del Padre. Jesucristo es el testigo fiel de la Trinidad. Porque Él vino al mundo de los hombres siendo la segunda persona de la Trinidad. Mira qué bello. Jesucristo es el testigo fiel de que la tercera persona de la Trinidad existe. Porque Jesús dijo, me voy, pero no os dejo solos. Os envío al Consolador, refiriéndose al amado Espíritu Santo. Entonces, acá hay una conexión. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, con el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 35. Siempre tomando apuntes para que puedas enseñar a los jóvenes ahí en la iglesia local. Y dice, le dijo entonces Pilato, tú eres rey, le dijo. O sea, Pilato estaba declarando, mira, él no se daba cuenta, pero estaba declarando lo que Jesús es. Jesús es rey. Y él le dijo, ¿tú eres rey? Y él dice, tú dices que yo soy rey. Cuando el Señor Jesús dice, tú dices que yo soy rey, Jesús estaba diciendo el título del cual Dios se presenta a Moisés en el monte Sinaí. Le dice, yo soy el que soy. Mira qué interesante, los yo soy que aparecen en la Biblia y que aparecen en el Evangelio de Juan. Él estaba declarando que era Dios. Y él dice, yo para esto he nacido, para ser rey. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para demostrar que Él es el Rey, que Él es el Dios soberano, para dar testimonio
de la verdad. Entonces mira la conexión que hay. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el testigo fiel es un título para Jesucristo, con Juan capítulo 18, versículo 37, mi querido hermano, nos muestra que Jesucristo es Dios, es el testigo Es fiel. el testigo fiel. Muy El bien. testigo fiel del Espíritu Santo. Qué hermoso es. Ahora, vamos abajo a escribir Reina Valera, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y saludamos a todos nuestros preciosos hermanos que nos están viendo en vivo en diferentes naciones y también acá en la ciudad del Ecuador, en la provincia de Tupuragua. Te saludamos en el amor y en la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes, siempre expresando esa humildad, esa sencillez de que el amado Espíritu Santo mora en nosotros. Porque todos, déjame decirte, todos formamos parte del establo del Señor Jesús. Todos formamos parte del rebaño del Señor Jesús. Y te voy a mostrar algo ahorita. Vamos al Apocalipsis, te voy a dictar Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Escribe por favor, Brian. Yo me postré a sus pies para adorarle. Yo me postré a sus pies para adorarle. Punto seguido. Y él me dijo, dos puntos seguidos. Y él me dijo, dos puntos seguidos. Mira, coma. No lo hagas, punto y coma. Yo soy consiervo tuyo, dice. Consiervo. Consiervo tuyo, coma. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Punto seguido. Adora a Dios, punto y coma. Adora a Dios, punto y coma. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acá hay algo interesante. Si terminaste, por favor, abre tu Biblia. Nunca dejes, mi querido hijo, de abrir tu Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. No debemos nunca de dejar de abrirla. Es lo único, mi querido hermano, que nos va a llevar siempre a conocer de Dios. Léeme el versículo bíblico de lo cual estás ahorita escribiendo. Amén. Yo me postré a sus pies para adorarle, y a él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mira qué interesante. Mira lo que dice Juan. Juan ve al ángel y Juan se postra ante el ángel para adorarle. Y el ángel le dice, no lo hagas, le dice, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, yo soy servidor de Dios. Yo también tengo un ministerio, le dice. Y así como tú, Juan, que sirves en la tierra a Dios, al único Dios vivo y verdadero, yo como ángel también sirvo a Dios.
Si tú te das cuenta, la actitud del ángel es humilde. El ángel no dijo, por si acaso yo soy más poderoso que tú y tienes que adorarme. No, como los falsos apóstoles y los falsos profetas tienen que huir de esta gente que tiene un espíritu de brujería, un espíritu de control mental. Es por eso que hay que estar sellados con el sello del Espíritu Santo para que ningún demonio toque tu mente y no abrir el corazón a estos hijos del diablo. Juan mismo, humilde, se postra. El ángel se humilla y dice, yo soy consiervo tuyo. Mira la humildad, el corazón de un servidor. Y yo te voy a decir algo, Brian. Tú eres joven y tienes un camino para crecer y poder ser un pastor de jóvenes, poder ser, imagínate, un hombre de Dios. Y quiero decirte algo, hijo, la humildad es donde reposa el Espíritu de Dios. Si tú no tienes humildad, es porque Cristo no está contigo. Para ser un hombre de Dios, hay que ser tratado por Dios. 15, 20, 30, 35, hasta 40 años como Moisés. Y de ahí uno se vuelve un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre que depende de Dios y no de los hombres. Y yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Y mira lo que le dice, retenga el testimonio de Jesús. Estamos hablando del capítulo 19 del Apocalipsis. Cristo ya había resucitado de entre los muertos, estaba con su cuerpo de gloria, con el cuerpo de resurrección. Pero el ángel nombra el nombre de la humanidad. Jesús le dice, retén el testimonio de Jesús, porque Él es el espíritu de la profecía. Claro que sí. ¿Te acuerdas lo que puse acá? Un Mesías, dos venidas. La primera como Cordero de Dios y la segunda como león rugiente. como león de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. ¡Qué bello! Y tenemos que nosotros estar en Cristo. Tenemos que estar en su palabra, en la roca eterna. ¿Te das cuenta? Conocer la palabra de Dios. Muy bien, nos quedamos ahí a punta, comenzando la página 25. A punta, comenzando la página 25, y estamos en la Escuela de Teología Bíblica desde Ambato, Ecuador, del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones, al cual damos clases personalizadas, damos conferencias, seminarios, y gracias a Dios tenemos los libros ministeriales. Este es el primer tomo de 3 tomos del libro del Apocalipsis que hemos desarrollado, un libro de 800, casi 40 páginas. Pero ahora vamos a continuar con la segunda clase que estamos dando y vamos a entrar al Génesis. Al Génesis. Y vamos, por favor, entonces, mi hermano Brian, a abrir la Escritura Sagrada y saludamos a la niña María José Muro que nos está viendo en vivo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo que haya niñas que amen la palabra de Dios! ¡Qué lindo poder saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de la televisión cristiana y poder nosotros disfrutar juntos como hermanos en Cristo? Voy a borrar la pizarra mientras que abres, por favor, el libro del Génesis. Y si tenemos alguna página, me dices. El libro del Génesis.
Estamos en Filipenses 2:11. Ya, Ocupados. a ver, léeme esa hoja, por favor, para saber dónde nos hemos quedado exactamente en el libro del Génesis. Porque esos versículos bíblicos son los que agregamos para que el estudiante pueda entender cada vez más lo que estamos enseñando. A ver, léeme esa página mientras que yo borro la pizarra. La palabra de Dios en el libro de Filipenses 2:12. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ocuparos en vuestra conversación con temor y temblor. Para nosotros la palabra conversación lo entendemos como discurso, diálogo o charla. Muy bien, ya me acordé dónde estamos. Ya vamos a conectarnos nuevamente ¿A cuánto vale el vecino? con nuestros hermanos. 50. Puedes poner mute mientras que estás ahí atendiendo Parece un hermoso. y así nos sale en vivo. Para todos los que nos ven en vivo, quiero mostrarles que no hay impedimento para poder estudiar la Escritura Sagrada. Ahorita estoy dando clases a un hermano que está en su empresa trabajando, pero él no deja de estudiar. Nuestra escuela de teología bíblica tiene la flexibilidad de poder ayudar al estudiante. El estudiante puede estudiar en las horas realmente que aún usted está como empresario o en su oficina, en su casa, y puede estudiar en clases personalizadas o en clases en grupo. No hay excusa para conocer más la palabra de Dios, y no a través de las redes sociales, porque los tentáculos de Satanás están metidos en las redes sociales. Hay que estudiar con los educadores bíblicos. Ellos te van a llevar a conocer la Escritura Sagrada correctamente. Entonces estamos en el libro del Génesis. Aquí está. Vamos a orar para fortalecernos y comenzar con el libro del Génesis, un panorama general. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios mío, altísimo creador de los cielos y de la tierra. Es un privilegio, es un honor muy grande el poder estar en tu presencia, pudiendo, Padre, conocerte más a través de la palabra, la escritura, porque solamente la Biblia es tu palabra, la revelación tuya para el hombre. Estamos estudiando Génesis y rogamos a ti, nos des el entendimiento y el conocimiento correcto. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Habíamos hablado que para el castellano, de ese tiempo, conversación es estilo, forma de vida. ¿Correcto? Ajá. También hablamos del exégesis. Hablamos de la palabra exégesis, ¿correcto? Exacto. Sigue Donde que diciendo de qué hablamos. mencionaba que el lenguaje evoluciona. Sigue. Si yo tomo un libro del año 1800, las palabras que yo debo analizar e interpretar corresponderán a la utilización de aquel tiempo. ¿Eso hablamos? Sí. ¿Hablamos de la mencionaba tipología? No, hablamos hasta donde que mencionaba que dentro del sistema interpretativo en el Pentateuco ahí se termina. Ok, te dicto esta parte. Dentro del sistema interpretativo en el Pentateuco,
especialmente en Levítico, hay mucha tipología. Especialmente en Levítico hay mucha tipología. Quiero decir un poquito, ya que estamos en vivo, estamos estudiando ahorita el Génesis, un panorama. Mira, un panorama general. Y ahorita vamos a hablar algo sobre el sistema levítico. Pero para hablar, voy a poner acá la pizarra. Para hablar del Génesis, déjame hacer un cuadro. Para hablar del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento en nuestra Biblia, tenemos que hablar de quién. Tenemos que hablar obligadamente de Moisés. Moisés escribió, damas y caballeros, los cinco libros. primeros libros de la Biblia. Muy bien. ¿Cuáles son, por favor, mi hermano Brian, los 5 primeros libros de la Biblia? El libro de Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Números. ¿Cuál sigue? Números. Números. Y Deuteronomio. Deuteronomio. Entonces, cuando hablamos de Génesis, hablamos de Moisés como el autor humano que Dios utilizó para escribir los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros, mira qué interesante, estos 5 primeros libros de nuestra Biblia forman la primera, ¿te acuerdas? El Pentateuco. Subdivisión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, lo voy a poner acá, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Y cuántas subdivisiones tiene mi hermano Brian? Tiene 4. Fuerte, dilo para que te escuchen en Estados Unidos, que te estamos Tiene mirando. 4 subdivisiones. Tiene 4 subdivisiones. Si tú hablas bajo, en Madrid no te escuchan. Si tú hablas bajo, en México no te escuchan. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, 4 subdivisiones. La primera subdivisión son los 5 primeros libros. Estos 5 primeros libros en el hebreo, ¿cómo se llaman? Torá. Muy bien, se llama la Torá en el hebreo. Y en el griego, ¿cómo se llama? Hermano Brian, ¿y en el griego cómo se llama? El Pentateuco. Pentateuco. Por lo tanto, los 5 primeros libros en la Biblia, al cual nosotros lo hemos conocido como la ley de Moisés, sabiendo que Génesis no es la ley mosaica, pero sí hay ley. Porque ley, hay ley mosaica, ley es una ordenanza, un mandamiento, un dictamen que Dios da. Por ejemplo, Dios le da una ley en el huerto del Edén a Adán y a Eva. De todo fruto de árbol podrás comer, pero este no. Esa es una ley. Ellos transgredieron la ley
Ellos no obedecieron la ley. Otra cosa es la ley mosaica. Y en el Nuevo Testamento también encontramos ley. La ley de Cristo, la ley del amor. Ahora, la palabra Pentateuco. La palabra Pentateuco significa estuche. De 5 libros. De 5 libros. Estuche de 5 libros. Muy bien. Te sigo dictando, mi querido hermano Brian, estudiante de la Escuela de Teología Bíblica, líder de jóvenes ahí de su iglesia local. Entonces habíamos dicho, dentro del sistema interpretativo del Pentateuco, especialmente en el libro de Levítico, encontramos mucha tipología. Amén. Amén. Punto aparte. Vas a poner la tipología, coma, y vas a subrayar la tipología. La tipología, coma, es aquello que representa un significado, es aquello que representa un significado interesante. Es aquello que representa un significado, qué lindo, muy bien. Es aquello que representa un significado espiritual mayor. Y especialmente debemos de entender, que existe el tipo cuando la Biblia lo dice. Que existe el tipo cuando la Biblia lo dice. Son las 1:09, hasta las 1:15 y terminamos ya las clases. Entonces, vuelvo a decir, en la Biblia vamos a encontrar lo que es tipología. Tipología. La tipología vamos a encontrarla mayormente en el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico. En el libro de Levítico vamos a encontrar la tipología. Recuerda que la tipología es aquello que representa un significado espiritual mayor. Y especialmente debemos de entender que existe la tipología, son los tipos. Voy a poner acá tipos. Cuando la Biblia lo describe. Vamos, punto aparte, te digo. Amén. El apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas de tipos específicos. El apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas de tipos específicos. Punto aparte. La tipología tiene por lo menos
dos niveles. La tipología tiene por lo menos dos niveles. Dos puntos aparte. Uno es el directo. Uno es el directo, donde la Biblia expresa que es un tipo. Donde la Biblia expresa que es un tipo. Y el 2 es el inducido. El 2 es el inducido. Coma. Es la tipología en donde tú entiendes, es la tipología donde tú entiendes qué hay detrás de eso. Qué interesante. Coma, aunque no lo dice, aunque la Biblia no lo dice, hay un sentido tipológico. Aunque la Biblia no lo dice, hay un sentido tipológico. Muy bien. Vamos, por favor, a poner, abajo puedes ponerlo con verde y subrayarlo, y puedes poner ejemplo. Con verde puedes escribir. El arca que Noé construye, el arca que Noé construye, viene una pregunta. ¿El arca es figura de quién? ¿El arca es figura de quién? Al costado pones de Cristo. Punto seguido. La Biblia no dice que es un tipo. La Biblia no dice que es un tipo. Pero indudablemente hay una tipología de segundo nivel que está expresando una realidad espiritual. ¡Wow! Esto está poderoso. Amén. Estamos hablando de tipología. Y hemos hablado que Pablo nos enseña, Brian, de dos niveles de tipología. Habíamos dicho, uno es el directo, donde la Biblia expresa que es un tipo. Pero también hay otro que es la tipología de tipo inducido. Es donde uno puede llegar a entender espiritualmente qué hay detrás de eso. En este caso, quiero enseñarte algo ya para terminar las clases. El arca de Noé. Mira la pizarra. El arca. Vamos a dibujar el arca. Arca de Noé. Vamos a ver el diluvio.
todo se llena de agua en el diluvio. Todo el mundo está ahogado bajo el agua, menos el arca. En el arca se salva la familia de Noé y los animales que Dios permitió que estaban. En el arca se salva la familia de Noé Vaya. con los animales. Ya ves. ¿Qué representa el arca para nosotros como iglesia cristiana? Representa a Cristo. Cristo. Representa a Cristo, porque el arca protege a la familia de Noé. Protege a una familia que cree en Dios y que Dios le da gracia a esta familia. Porque eran personas que amaban al Dios vivo y verdadero. Y Dios los protege en el juicio que Dios manda a la humanidad. Y este juicio viene por agua. El arca tipológicamente nos muestra a nosotros, la iglesia neotestamentaria, a Cristo que nos protege. Por eso la Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo. ¿Te das cuenta? Acá hay una tipología en el arca, pero esta tipología, qué interesante, es un tipo inducido. Hay una verdad espiritual en el arca. ¿Cuál es la verdad espiritual? Que Cristo protege a su iglesia. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar ahí, mi hermano Brian, en la página 16 de nuestro libro de la Escuela de Teología Bíblica, aquí en Ambato, en el libro del Génesis. Y vamos a agradecer a todos los que nos han acompañado. Hemos querido poder compartir con ustedes de una manera humilde, sencilla, práctica, de la manera de lo cual nosotros enseñamos, una manera natural, una manera como siervos dependientes de Dios, dependientes del Espíritu Santo, amadores de la verdad bíblica, para poder compartir verdades bíblicas, de lo cual nos sostiene como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Cristo es suficiente en nuestras vidas. Que la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. El pastor Juan José desde Ambato, Ecuador. Muy bien, mi hermano Brian, que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Amén. Déjame ver si